Hoy nos vamos a un lugar llamado Pueblo Viejo. Tratemos de imaginarlo un poco, ¿no? Con esas tierras olvidadas de las que habla Pedro Agüero Vallejo en su novela El secreto de la gema. Pensemos en montañas imponentes, como guardianes silenciosos, un río que seguro cuenta historias antiguas y, bueno, una comunidad muy ligada a la mina. Es un escenario con mucha atmósfera, la verdad, perfecto para lo que queremos hacer hoy. Tenemos aquí algunos extractos de la novela y la idea es sumergirnos en la historia de Pedro Joel. Él es un minero, humilde, que se topa con un destino totalmente inesperado al hallar una gema misteriosa. Queremos ir más allá, ¿no? Entender el impacto de este descubrimiento. ¿Qué nos dice esta gema sobre el poder, sobre la comunidad y sobre qué significa realmente un legado? Hay bastante tela que cortar aquí, me parece. Empecemos por ubicarnos bien en Pueblo Viejo. Un pequeño mundo donde todo gira alrededor de la mina. Está el orgullo del trabajo duro, sí, pero también está el polvo, la resignación, como un futuro ya escrito bajo tierra. Se siente como un lugar un poco estancado, ¿no? Con un potencial ahí dormido. Y ahí está Pedro Joel. Un joven más, digamos, siguiendo los pasos de su padre, de su abuelo. Su madre le dice esa frase, el carbón está en tus venas, hijo. Muy fuerte. Pero él tiene algo distinto. Una inquietud, una mirada que busca algo más allá del túnel, de la tos de su padre. No es que sea rebelde, es más como un anhelo profundo, casi sin saberlo. Y entonces, claro, pasa lo que tiene que pasar, el catalizador. Una tarde, allí en la mina, en una parte olvidada, sus manos tocan algo que no es carbón. Es una piedra, brillante, rara, cálida, como si tuviera vida propia. Es hipnótica. Se la guarda, se la lleva a casa. Y esa noche, no pega ojo. Esa piedra es una pregunta enorme. Y esa pregunta, casi por instinto, lo lleva a doña Inocencia. Ella es como la memoria viva del pueblo, ¿no? La que conoce las leyendas, la que entiende lo que no se ve a simple vista. No es solo una curandera, es el ancla con el pasado. Claro, no va a ver a cualquiera, va a verla a ella. Exacto. Y lo que le dice doña Inocencia al ver la gema es fascinante. No le dice qué bonita o qué valiosa, le dice algo mucho más profundo. Esta piedra ha elegido un portador, y ese portador eres tú. Uf, qué momento. Le cambia todo el panorama. Totalmente. De repente la gema no es un objeto, es una fuerza activa, y lo conecta con un linaje, con un propósito mayor. Le habla de legado, de ser un puente, pero ojo, también le advierte, la responsabilidad es gigante. El poder no es gratis. Para nada. Es una carga, hay que saber llevarla. Y menudo poder el que describe la novela. La llaman la gema del saber. Es increíble. Pedro Joel empieza a absorber conocimientos, habilidades, a una velocidad que parece imposible. Imagínate, un día es minero, casi sin estudios del mundo exterior, y al poco tiempo entiende de finanzas, habla otros idiomas, capta estrategias. Es una transformación brutal. Y ahí hay algo interesante, ¿no? ¿Cómo funciona ese poder? ¿Es como descargar información o, más bien, como si desbloqueara un potencial que ya estaba ahí, pero dormido? La novela parece sugerir más esto último. Que acelera el aprendizaje de una manera... exponencial. Lo que llevaría vida se lo consigue en nada. Y claro, eso tiene consecuencias sociales inmediatas. choca de frente con todo lo establecido. Totalmente. Su rapidez para saber y para influir desafía las estructuras lentas, tradicionales de Pueblo Viejo. La autoridad basada en la edad, en la experiencia, de repente, ¡pum! Exacto. Y se nota en cómo cambia el pueblo. La fama de Pedro Joel atrae gente, dinero, y él usa esa nueva riqueza que consigue gracias a sus nuevos conocimientos de negocios para mejorar el pueblo. Construye escuelas, mejora los caminos, hasta un hospital, y funda la gran biblioteca. Que es un símbolo potentísimo. El saber, antes quizás reservado o difícil de alcanzar, ahora se ofrece a todos. Pueblo Viejo renace, sí, pero es un renacimiento aceleradísimo. Casi da vértigo. Pero mientras todo cambia por fuera, él por dentro libra una batalla tremenda. Descubre que su gema no es única, es la última de una serie ancestral,
creada por dioses o algo así, para guiar a la humanidad. Más presión todavía. Imagínate, ya no es solo su vida, siente el peso de una responsabilidad cósmica. Y encima encuentra advertencias, historias de otros portadores que fueron consumidos por el poder. Claro, la pregunta inevitable. ¿Cuánto de lo que hace es él, Pedro Joel, y cuánto es la gema? Es la gran pregunta, ¿no? ¿La herramienta te usa a ti o tú usas la herramienta? El poder corrompe siempre. ¿O solo saca lo que ya hay dentro? Justamente. Y ahí Doña Inocencia le da una respuesta clave. No solo para él, para todo el mensaje del libro. Le dice, la gema es una herramienta. Poderosa, sí, pero neutral. Lo que importa es el corazón, la intención con la que la usas. Ah, eso es fundamental. Le da la opción a él. Exacto. Le permite tomar una decisión consciente. Usar el poder para el bien común, pero luchando por mantener su esencia, su humildad. Y no es fácil, ¿eh? Es una lucha constante contra el ego, que el poder siempre alimenta. Claro, porque mientras Pedro Joel está en esa lucha interna, intentando hacer el bien, pues no todos en Pueblo Viejo están contentos. El cambio tan rápido siempre genera miedo, resentimiento. Y ahí es donde surgen los antagonistas. Que están muy bien perfilados, creo yo. Representan distintas caras de esa resistencia. Tienes a don Juan Felipe, el poder de siempre, el terrateniente que ve amenazado su estatus. El poder tradicional, El que no quiere perder su silla. tal cual. Luego está don Jeffrey Bienvenido. Él es el éxito individualista, el comerciante que se hizo a sí mismo y no soporta que un advenedizo lo opaque. La envidia pura y dura. Y el miedo a la competencia. Exacto. Y luego tienes a don Rodrigo, el resentido, el amargado que siente que nunca le dieron su lugar. Y a Marlene Joseph. Ella es más compleja, ¿no? Mucho más. Es bella, inteligente, pero la mueve la ambición, el recuperar la posición perdida de su familia. Es peligrosa porque sabe manipular. Usa las emociones, la opinión pública. Justamente, este grupo no es el mal abstracto. Son reacciones humanas muy entendibles, aunque negativas, ante un cambio que les mueve el piso. El miedo a lo nuevo, la envidia, defender lo suyo. Son fuerzas poderosas, y fíjate cómo actúan. Al principio no van de frente. Usan la conspiración, el rumor. Sí, eso es interesante. Los rumores que empiezan a correr. No dicen que administra mal, no. Dicen que hizo un pacto oscuro, que la gema está maldita, que es brujería. Van a lo irracional, a lo profundo. ¿Y por qué crees que eso funciona tan bien en Pueblo Viejo? Bueno, porque la gema es algo extraordinario, ¿no? Es sobrenatural. En una comunidad con tradiciones fuertes, quizás con supersticiones, es fácil sembrar la duda sobre algo así. Es más fácil creer en una maldición que aceptar que tu mundo puede cambiar tan rápido por algo que no entiendes. La gema es como un espejo, entonces. Exacto. Magnifica las esperanzas de unos y los miedos más profundos de otros. Y los antagonistas saben qué botones apretar. La denuncia pública de Marlene es como la culminación de esa campaña para desprestigiarlo. Y claro, el pueblo se parte en dos. La polarización. O estás con Pedro Joel y la bendición, o contra él y la maldición. La tensión se corta con cuchillo. Pedro Joel intenta hablar, convoca asambleas, pero es remar contracorriente cuando hay miedo y envidia. Difícil razonar así. Muy difícil. Pero hay momentos clave, como la demostración pública que hace Pedro Joel. Usa la gema para mostrar la historia ancestral del pueblo. Es un golpe de efecto tremendo. Apela a lo que los une, a sus raíces. Justo. Y por un momento funciona. Logra superar la división, recordarles que son parte de algo más grande. Hasta don Juan Felipe tiene que reconocer, aunque sea entre dientes, que ahí hay algo poderoso. Es un respiro. Pero solo un respiro, ¿no? La tensión vuelve. Sí, vuelve a escalar. Y todo culmina en esa asamblea decisiva, después de lo de Marlene. La situación es crítica. Y ahí Pedro Joel hace algo increíble. Ofrece renunciar a todo. A todo. Devolver la gema, volver a ser el de antes. Todo por la paz del pueblo. Es un acto de humildad brutal. Pone al pueblo por encima de su propio poder. Es un momento que lo define como líder. Demuestra que no lo mueve la ambición personal. Y justo ahí, Marlene Lioced
da un giro. Ella, la que lo denunció. Ella misma. En vez de aprovechar para hundirlo, propone algo que nadie se espera: crear un santuario para la gema. El santuario. Suena a solución de compromiso. Pero es mucho más, fíjate. La propuesta de Marlene, más allá de sus motivaciones personales, que quedan ahí un poco en el aire, es brillante como gestión comunitaria del poder. Reconoce que la gema es poderosa y útil, pero también peligrosa si la tiene uno solo sin control. O sea, institucionalizar el poder. Exacto. Sacarlo de lo personal y ponerlo bajo supervisión colectiva, con reglas, con un juramento de usarlo para el bien común. Como democratizar ese poder extraordinario. O al menos socializarlo, controlarlo entre todos. Y la comunidad, agotada ya de tanto conflicto, acepta. Es una solución que busca equilibrio. Y mientras el pueblo encuentra esa salida colectiva, ¿qué pasa con gente como don Juan Felipe? ¿Su ambición no se apaga con un acuerdo? No, claro que no. Y la novela le da un final que es, bueno, una moraleja muy clara. Aunque no logra robar la gema directamente, su sed de poder sigue intacta. Y busca obtenerlo por otros medios. Se mete en cosas oscuras, pactos peligrosos, y termina consumido, destruido por su propia ambición. Un contraste fuerte con la solución comunitaria. Totalmente. Su destino subraya eso. La ambición egoísta y desmedida lleva a la ruina. El poder compartido y regulado puede llevar a la prosperidad. Así que, con la gema en el santuario y la amenaza de don Juan Felipe neutralizada, Pueblo Viejo encuentra una nueva estabilidad. Una paz y una prosperidad que ya no dependen solo de Pedro Joel o de la magia directa de la gema. Exactamente. El santuario se vuelve el símbolo de esa nueva etapa. Representa la sabiduría colectiva, la responsabilidad compartida. Y aquí la novela nos da una de sus ideas más potentes. El poder real, el que transforma de verdad y para siempre, no estaba en la piedra. Ah, no. No, la gema fue un catalizador increíble, un acelerador brutal. Obligó a la gente a enfrentarse a sí misma, a sus miedos, a sus divisiones. O sea, la necesitaron para descubrir algo que ya tenían dentro. Podría verse así. Les obligó a mirarse en un espejo muy incómodo, pero muy revelador. Puso a prueba su capacidad de adaptarse, de hablar, de perdonar, de construir juntos. La fuerza real que les permitió superar todo no fue la magia. Fue la resiliencia humana, la solidaridad que redescubrieron, la confianza que reconstruyeron. La gema les dio el empujón, pero el camino lo anduvieron ellos. Tal cual. Y ese es el legado que queda, más allá de la gema física. El epílogo incluso sugiere que con el tiempo la gema pasa a un segundo plano. Se guarda, se respeta, pero no se usa todo el tiempo. Lo que sí queda en la cultura del pueblo son las lecciones aprendidas. La experiencia vivida. Totalmente. El legado es la sabiduría de Doña Inocencia sobre las raíces y la responsabilidad. El ejemplo de Pedro Joel sobre la humildad y el servicio. Incluso la lección de Marlene sobre la necesidad de estructuras para gestionar el poder. Todo eso se teje en el día a día. La importancia de estar unidos, de equilibrar tradición y progreso. Y de gestionar juntos los recursos y los desafíos. Eso es lo que perdura. Y eso se proyecta al futuro. Las nuevas generaciones no van a recordar solo un cuento mágico. Van a recordar cómo su pueblo pasó una prueba tremenda y eligió colaborar. Pueblo Viejo, como ejemplo, ha sido un viaje intenso, ¿no? Desde la oscuridad de la mina hasta la luz de una comunidad que aprende, que se transforma. El secreto de la gema es mucho más que fantasía. Es una reflexión profunda sobre cómo respondemos al poder, al cambio, a lo desconocido. Así es. Y nos deja pensando en nuestras propias comunidades, ¿no? En nuestras vidas. ¿Dónde ponemos la confianza? ¿En soluciones externas? ¿En líderes que prometen todo? ¿O en construir pacientemente la confianza, la colaboración, el respeto mutuo? Ahí parece estar la fuerza real y duradera. La fuerza colectiva. Exacto. Y quizás la pregunta para darle vueltas después es esta. ¿Cuáles son las gemas en nuestro mundo actual? Pueden no ser piedras, claro. Pueden ser tecnologías nuevas, crisis, movimientos sociales, catalizadores potentes de cambio. Cosas que nos sacuden. Justamente. Y la cuestión que nos deja esta historia es, ¿cómo nos aseguramos como individuos y como sociedad de que el legado de estas gemas sea de unidad y bienestar?
¿cómo evitamos que nos lleven a la fractura, al miedo, al conflicto? Es una pregunta abierta, claro, pero esencial.